En este bloque queremos un poco pensar qué es lo que está pasando en el mundo, que tiene que ver con, bueno, las promesas arancelarias de Donald Trump, promesas y ejecuciones, después una pausa arancelaria que se anunció esta semana, por lo menos con, dijo, más de 70, 75 países que habían buscado, después del aumento arancelario anunciado el 2 de abril y que fue puesto en marcha unos días después, estos aumentos de aranceles que oscilaron entre el 10% y el 49% para algunos países, que muchos países habían ido a buscarlo para negociar. Entonces anuncia esta pausa arancelaria por 90 días, Donald Trump, dejando ¿sí? Una base del 10%, que es lo que tienen países, por ejemplo, como la Argentina, pero en una escalada con China, en la cual, bueno, en ambos casos las tasas del uno para el otro superan el 100%. Para hablar de este tema es un placer darle la bienvenida a quien invitamos a pensar aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Rubén Gussetti es analista internacional, integra el equipo de dirección del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. Bienvenido, Rubén. Estamos Úrsula Asta y Leonardo Martín. Buen día a vos, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Buenas. escuchan bien? Bien, perfectamente. Muchísimas Bueno, gracias, Rubén. Tenemos un videito para compartir de China, si les parece que podemos compartir en conjunto una de las últimas declaraciones que hacen a través de su portavoz, un poco en este contexto, así lo compartimos para contextualizar un poquito y volvemos. ¿Te parece, Rubén? dale, Dale. adelante. China ha declarado repetidamente su postura solemne sobre la cuestión arancelaria. Las guerras arancelarias y comerciales no tienen vencedores. China no quiere librar estas guerras, pero no les teme. Permítanme enfatizar que si Estados Unidos realmente desea resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debe cesar la presión máxima y el comportamiento caprichoso y destructivo. Esto nunca funciona con China. Para que cualquier diálogo se lleve a cabo, debe basarse en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Si Estados Unidos está decidido a librar una guerra arancelaria y comercial, la respuesta de China continuará hasta el final. China es un país responsable. Hemos tomado contramedidas contra el comportamiento intimidatorio de Estados Unidos, no solo para salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos, sino también para defender las normas y el orden internacionales, los intereses comunes de los países del mundo y la equidad y la justicia internacionales. Ante la hegemonía y la intimidación de Estados Unidos, recuerden esto. Si el abusador se deja vencer, se le dará 1 kilómetro. La voz es de Lin Xian, que es un diplomático chino, él es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las voces que bueno, diariamente se expresa en torno a la política china y a este tema en estos últimos días. Nos parecía interesante para reponer un poco cómo viene siendo la narrativa, Rubén, y te doy pie para que nos digas cómo lo estás viendo vos, qué es lo que trazarías quizás como primeramente a partir de este escenario en el que está el mundo, muy particularmente en relación al tema aranceles. Bueno, sí, se está haciendo bastante difundido en China estas declaraciones y también la de Mao Ning, que es la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que ha subido en las redes una frase emblemática de Mao en 1952, por ahí, en pleno desarrollo de la guerra de Corea, donde Mao decía, no importa cuánto dure esta guerra, nunca cederemos, ¿no? Claro. Es decir, la posición de China está bien clara respecto de esta ofensiva desatada por Trump respecto de los aranceles. Ahora, dicho esto, hay que agregar, y me parece que es lo fundamental, que los aranceles es solamente la ola que va sobre la superficie del mar. Es decir, acá hay algo mucho más importante que está
subyacente a los aranceles, y los aranceles es un poco lo que agitan todos los medios de comunicación y que evidentemente van a hacer un daño en el comercio internacional. Pero lo más importante es lo que está pasando por debajo. Y por debajo lo que está ocurriendo es que Trump está enfrentando dos guerras en forma simultánea. A ver. Una es contra el capital financiero internacional, que es el conflicto fundamental, que está tratando de evitar que Trump ponga en funcionamiento políticas soberanistas. ¿Y esto cómo se manifiesta? Bueno, fundamentalmente en haberle, en primer lugar, colocado algunos miembros del gabinete que responden a los intereses de este bloque duro del capital financiero encabezado por los Soros, Bloomberg, Rothschild, perdón, y BlackRock, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hoy está a través del control de todos los medios de comunicación tratando de evitar que Trump ponga en funcionamiento una cantidad de medidas que los perjudique. Entre ellos, enfrentar al Estado profundo y sacar de todas las instituciones de Estados Unidos a los principales agentes que tiene este poder financiero global dentro de estas instituciones. Es una guerra muy, muy dura. Ya Trump lo intentó al principio de su primera gestión y fracasó enfrentar a este poder financiero, un poder financiero que ya tiene los días contados, porque evidentemente ya está claro que no puede seguir succionando riqueza y succionando plusvalía digamos, al capital productivo, y ya su reproducción infinita del giro permanente de dinero para generar riqueza está llegando a su límite. Y esa es la confrontación principal. Y Trump es representante de todos estos sectores soberanistas, industrialistas dentro de Estados Unidos, que están por fuera de o por lo menos su reproducción fundamental no se basa en el capital financiero, y está tratando de, por un lado, enfrentar este poder. La situación no es sencilla porque hay muchos vasos comunicantes entre este sector productivo y el sector financiero. No hay que olvidarse que hay muchas empresas, grandes empresas transnacionales, que tienen también su capital invertido en esta maquinaria del capital financiero. Y la otra gran batalla que se está dando es por parte del gobierno de Trump de lograr de alguna manera recapitalizar a Estados Unidos, reindustrializarlo para reducir el deterioro que viene sufriendo desde hace ya varias décadas, en el sentido de haber abandonado la producción de bienes materiales. Y en ese sentido el principal enemigo, por supuesto, es China, ¿no? Entonces, son dos conflictos simultáneos que se van desarrollando al mismo tiempo, y donde tanto China como Rusia tienen algún punto de coincidencia con Trump en este rescate del soberanismo y de la producción de bienes materiales, y por supuesto China está enfrentado absolutamente con esta política arancelaria de Trump, que lo que busca es reducir el déficit comercial extraordinario que tiene Estados Unidos ya de hace varias décadas también. No hay que olvidarse que Estados Unidos viene en un proceso de declive muy pronunciado. En la salida de la Segunda Guerra Mundial era el principal país acreedor en la balanza comercial con todos los países del mundo. Representaba aproximadamente el 45% del Producto Bruto Global, y hoy está en una situación muy, muy desventajosa en ese sentido, porque es el gran deudor del mundo, y además es el país que tiene déficit comercial con la mayoría de las potencias y de los países en el mundo, ¿no? Por eso que esta política arancelaria está de alguna manera tratando de reducir esa brecha. Rubén, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda. Te estaba escuchando y pensaba, bueno, ¿cuáles son, algo ya decías, cuáles son los aliados internos que tiene
Trump como para... ¿Qué alianza puede establecer internamente como para avanzar con esa política reindustrialista? Y otra pregunta que sumo a eso es, a nivel ya geopolítico, ¿con quiénes podrá hacer alianza para intentar tener ese contrapeso con China, ¿no? Que industrialmente es muy potente? Mirá, internamente el principal aliado es este bloque de industrias más atrasadas que ha, digamos, perdido esta carrera neoliberal, esta globalización financiera, que han quedado al margen, y los sectores trabajadores que están esperanzados con que algo le derrame y vuelva a aparecer el trabajo en Estados Unidos. Esto está muy manipulado. En la última semana, el último fin de semana, hubo muchas marchas en Estados Unidos en contra de la política de Trump, en contra de la política arancelaria, pero son marchas que vienen muy, como digo, muy mezclado, porque está la mano ahí de los grandes medios de comunicación que están desatando una guerra feroz contra el gobierno de Trump, acusándolo de muchos acciones de gobierno y por supuesto apoyados en algunos exabruptos también del presidente, ¿no? Pero lo cierto es que el capital financiero está operando a través de todo este bloque comunicacional que controla para tratar de evitar que avancen estas políticas soberanistas, de poner de pie nuevamente, cosa que es muy difícil, la producción dentro de Estados Unidos. Y después, internacionalmente, bueno, ahí es complejo. Está Trump tratando de desarrollar alguna alianza con Rusia. Rusia es uno de los grandes ganadores de esta situación, ¿no? Porque si bien recordemos lo que pasó a principios de la década del 70 del siglo pasado, donde Estados Unidos tuvo una política de acercamiento a China para intentar debilitar a la Unión Soviética, y ahora el que está expectante es Rusia ante este conflicto y escuchando las ofertas y las proposiciones que está haciendo un gobierno de Trump muy necesitado de los recursos naturales de Rusia y con eso, a través de esos recursos, rehabilitar algunas empresas transnacionales estadounidenses en una explotación conjunta con Rusia. Entonces, y por supuesto tiene en contra, ya sabemos, ¿no? El sirviente francés de la banca Rothschild, que es, algunos le dicen Micron en vez de Macron, y creo que es bastante acertada la denominación, pero bueno, hay muchos adversarios que tiene a nivel internacional y sobre todo y fundamentalmente un actor que ha tenido la habilidad en los últimos siglos de aparecer como siempre, digamos, con un actor secundario, pero es fundamental en toda esta historia, que es la City de Londres y la corona británica. La corona británica está atrás de todos estos movimientos, tratando de sostener un capital financiero y tratando de que nuevamente los estados nacionales, a través de los bancos centrales, vuelvan a financiar esta crisis y que esta crisis que atraviesa el sector financiero la ponga nuevamente sobre las espaldas de todos los pueblos, de los trabajadores de todos los países, incluidos los países centrales, ¿no? Porque acá hay que decir que el descenso del nivel de vida en Estados Unidos, como en Reino Unido, como en Francia, como en España, como en Italia, en la mayoría de los países centrales de Occidente, es muy, muy, muy serio. Ayer nos decían que la docena de huevos en Estados Unidos se está pagando $20. Bueno, es decir, es una crisis alarmante para las poblaciones y las poblaciones están un poco todavía confundidas, un poco atormentadas por esta avalancha comunicacional, como, digamos, lo ocurre en nuestro país, ¿no? Que ahora han inventado han inventado otro término, ahora ya no se llama más devaluación, sino que se llama normalización cambiaria, Claro, ¿no? o flotación, mira. Flotación. En finas hierbas. Sí. Estamos escuchando a Rubén Gussetti, analista internacional. La última, Rubén, se habla mucho o hay muchos análisis que lo que dicen, bueno, viene como
un cambio de mundo, ¿no? Que aquellos mecanismos, incluso, no sé, la Organización Mundial de Comercio y mecanismos internacionales que nacieron al calor del mundo que dejó la posguerra, que este año cumple 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que ese mundo, ese esquema armado, está modificándose o en movimiento. Bueno, es un proceso largo, quizás es difícil plantearlo así tan taxativamente, pero sí me gustaría tu mirada sobre eso. ¿Crees que estamos ante un movimiento de esas características? Y si es así, ¿sobre qué línea lo ves? Sin ninguna duda vamos a otro mundo, ya se ha iniciado el proceso hacia un nuevo mundo. Esto tiene varios hitos, podemos arrancar en 2001, 2008, la crisis del 2008, 2012, bueno, pero sin lugar a dudas, y lo que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Trump es el aceleramiento a ese nuevo mundo, hacia ese nuevo mundo. Es decir, acá la humanidad, digamos, como conjunto, mirando holísticamente el proceso de desarrollo, no hay muchas alternativas. O vamos a una confrontación que puede derivar en una guerra nuclear impulsada por este capital financiero que ya no tiene más destino, o vamos a un mundo, que es lo más probable que ocurra, a un mundo nuevo, a un mundo basado en la producción de bienes materiales, donde haya una cantidad de países, civilización, que se sienten en una mesa y elaboren las nuevas normas, las nuevas reglas por las cuales se va a conducir la humanidad en el futuro. Basado, como digo, en la producción de bienes, en el cuidado de la naturaleza, y lo que ya muchos están anticipando, es probable que ocurra o que estemos en presencia en los próximos meses, tal vez no mucho más tiempo, en un nuevo Yalta, donde estarían, en principio estaría Trump o el que lo suceda, porque acá hay que decir que Trump está haciendo un poco el trabajo sucio. No quiere decir que sea bueno Trump, ¿no? Hay que aclarar esto, ni mucho menos, sobre todo para las poblaciones y para nuestra región. Claro. Pero seguramente en esa mesa estará sentado Trump, estará sentado Xi Jinping, por supuesto Putin y probablemente Modi, ¿no? Entonces, tal vez estemos en el preámbulo de esa nueva Yalta. Yo creo que eso está bastante avanzado, pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que ese poder financiero globalizado ha acumulado mucho poder en los últimos 50 años y está tratando por todos los medios de hacerlo valer para evitar ese proceso o retardarlo lo más posible, ¿no? Rubén, te agradecemos muchísimo, como siempre, las reflexiones aquí en Radiográfica y bueno, la seguimos, seguro, pronto. Gracias a ustedes, compañeros, que tengan buen día. Muchas gracias. Es Rubén Gussetti, él es analista internacional, integra el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos y pensábamos con él un poquito para dónde va o dónde está el mundo.